Doctor Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional del Estado Civil. Doctora Nora Tapia, magistrada del Consejo Nacional Electoral. Doctor Alfonso Portela, registrador delegado. Doctora María Eugenia Carreño, procuradora delegada en la sala disciplinaria y presidenta de la Comisión Nacional Electoral del Ministerio Público. Funcionarios del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de las Personerías, de la Procuraduría, señor presidente de la Federación Nacional de Personeros, señores funcionarios de la rama judicial, señores funcionarios de la organización electoral, señores ciudadanos que ejercen el control social, funcionarios de la gobernación y alcaldías, miembros de las corporaciones públicas, señores representantes de partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Para la Procuraduría es muy importante este escenario por varios motivos. El primero de ellos, por cuanto quienes están presentes, la mayoría de ellos, funcionarios públicos y ciudadanos que tienen responsabilidades políticas en los procesos que estamos iniciando, va a servir para recordar las pautas y las obligaciones que tenemos como institucionalidad y que tenemos como ciudadanos. Segundo, porque ustedes son las personas que, como les dije, por su investidura o por su condición política, tienen la cualificación necesaria para lograr que el proceso político al cual estamos abocados logre conferir a los resultados electorales la suficiente transparencia y la suficiente objetividad necesaria para el cumplimiento y la legitimidad de nuestro ordenamiento político. Ustedes conocen muy bien cuáles son los roles constitucionales que tenemos como funcionarios del Ministerio Público. Me refiero a los procuradores, a los personeros, a los defensores del pueblo. Pero resumiéndolos, tenemos nosotros una doble condición. Si se quiere, una doble naturaleza. Nosotros somos sociedad y somos Estado. Somos sociedad porque representamos la sociedad. Y somos Estado en la medida que tenemos unas funciones públicas que nos comprometen, entre otras cosas, a ser garantes de garantías constitucionales. Y en los procesos electorales sí que se pone en juego esas garantías, y de allí la importancia de nuestra gestión. Gestión que debe ser, si toda gestión pública debe ser pronta y cumplida, la del Ministerio Público en estas materias debe ser más pronta y más cumplida. Porque una actuación extemporánea no solamente es ineficaz, sino que es ridícula. Porque precisamente lo que exige el ciudadano, lo que exige la sociedad, lo que exigen
los movimientos políticos implicados en estos procesos es que se les garantice sus garantías electorales. Y las garantías electorales se garantizan son antes de las elecciones, como diría Perogrullo. Entonces, los retos que tenemos como Ministerio Público son muy grandes y de allí la responsabilidad con que lo debemos asumir y la independencia con las cuales lo debemos asumir. Si todo funcionario público se debe al servicio público, si todo funcionario público, si la gestión de todo funcionario público se debe al interés general, es indudable que no podemos, los funcionarios públicos y los que tenemos competencias de control, dejarnos instrumentalizar para que nuestras decisiones o nuestra gestión preventiva beneficie indebidamente a tal o cual movimiento o partido. Si bien es cierto que los ciudadanos y los funcionarios públicos también somos ciudadanos, tenemos derechos políticos y tenemos nuestras convicciones y nuestros afectos, ello no puede permear el ejercicio de la función, porque eso deslegitima la función. Y tal vez ese es el norte que nosotros debemos tener si queremos cumplir nuestros roles constitucionales en este escenario electoral. Si somos los garantes los garantes de las garantías constitucionales frente a todos los ciudadanos en materia electoral, sí que ello es sensible, tanto nacional como localmente. El Ministerio Público, que no es autoridad electoral, no es autoridad electoral. Las autoridades electorales aquí están dos muy significativos representantes de la autoridad electoral, pero la Procuraduría no es autoridad electoral. No tiene las competencias que la relacionen con la actividad electoral, son competencias de vigilancia, de control y de garantes para lograr que los instrumentos jurídicos logren cumplir su finalidad de transparencia para conferirles legitimidad a nuestro sistema político. Entonces, hay varios aspectos o varios escenarios en los cuales intervenimos como ministerios públicos en este proceso electoral. Y ello, desde luego, no es un capricho. Está reglado, porque las funciones públicas están regladas. Uno no puede hacer lo que quiera, lo que se le venga en gana, de acuerdo a la actitud con la cual se levantó un día. No. Nosotros tenemos unas competencias que están en la Constitución, que están en la ley, que están en los actos administrativos. Y uno o puede, o por acción o por omisión, incurrir en responsabilidades. Entonces, en estos procesos electorales tenemos varios escenarios para intervenir. ¿Y qué está haciendo el Ministerio Público para afrontar este proceso electoral de 2014? Primero, está haciendo una labor pedagógica de capacitación de los funcionarios del Ministerio Público, funcionarios de la Procuraduría, de las Personerías, de la Defensoría del Pueblo. Interviene en la vigilancia de la preparación logística del proceso electoral, en la vigilancia sobre la designación e instrucción a los actores del proceso electoral, llámense jurados, comisiones escrutadoras y testigos. Tienen unas funciones en la jornada electoral y en la post-jornada electoral.
en los escrutinios, acompañando a las autoridades electorales e igualmente dentro del seguimiento a la financiación de las campañas políticas. Esas son las 6 o 7 campos donde nosotros tenemos que actuar dentro de un ejercicio o dentro de nuestra misión preventiva. Como ustedes bien saben, nosotros no administramos ni coadministramos, pero preventivamente acompañamos. Y el acompañamiento simplemente es recordar el deber antes de que la autoridad, en este caso la autoridad electoral, actúe. Pero recordando el marco jurídico, previniendo, señalando los riesgos, para garantizar que estos procesos estén blindados y cumplan con los objetivos señalados en nuestro mismo ordenamiento jurídico. Sería larguísimo hablar de estos 7 temas. Voy a escoger 2 temas. 2 temas fundamentalmente. Me voy a referir a las capacitaciones que el Ministerio Público está realizando y voy a tratar igualmente las actividades del Ministerio Público en el control, en la vigilancia a la organización, en la jornada electoral. Respecto al primer punto, la capacitación que estamos realizando a los funcionarios del Ministerio Público. Se proyectó la realización de 50 mesas de trabajo a celebrarse en sedes de las diferentes procuradurías provinciales, de las cuales a la fecha se han cumplido 16 de ellas. Las restantes se evacuarán durante los siguientes 3 meses, cuyo objetivo será el de unificar criterios en torno al control electoral del Ministerio Público. Unificación respecto a la interpretación de las normas, a la existencia de precedentes judiciales, en orden precisamente a garantizar las garantías electorales de los ciudadanos y las garantías constitucionales y legales de todos los ciudadanos sin distinción. Para luego socializar el instructivo de control electoral de tal manera que su implementación permita materializar el plan de acción e identificar las principales tareas a cumplirse en coordinación y armonía entre personerías, procuraduría y defensoría del pueblo. En los eventos hasta ahora realizados se ha logrado capacitar un número de 400 funcionarios del Ministerio Público de los 2.000 que se aspiran a capacitar. Adicionalmente, en asocio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y con la convocatoria al Consejo Nacional Electoral, se proyectó la realización de 9 foros, siendo este el primero. Vamos a ir avanzando del occidente al centro, cuyo tema principal es el control, las garantías y la preparación del proceso electoral dirigido a personeros, registradores, funcionarios de la Procuraduría, jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, candidatos o gerentes de campaña y organismos no gubernamentales interesados en el proceso electoral. Eventos en los que se aspira a capacitar 2.500 ciudadanos y demás asistentes, aparte de los cibernautas que desean seguir los diferentes eventos. En el departamento del Valle del Cauca, de conformidad con la información suministrada por la Registraduría, el proceso se adelantará con un censo electoral departamental
de aproximadamente 3.212.843, que permitirá elegir por esta circunscripción electoral 13 representantes a la Cámara, cifra equivalente al 10% del total nacional, que corresponde a 36.500.000 personas aproximadamente, aptos para votar, y con el cual se elegirá un total de 166 representantes a la Cámara y 102 senadores, 100 por la circunscripción ordinaria, 2 por la especial indígena y 5 representantes de Colombia ante el Parlamento andino, e igualmente presidente y vicepresidente de la República. En cuanto a la vigilancia, a la organización de la jornada electoral. Sobre la organización de la jornada electoral, se ha dado instrucciones a los agentes del Ministerio Público de verificar la preparación y logística de las elecciones en cada uno de los municipios, para que los puestos de votación sean ubicados en lugares que cumplan las exigencias legales de seguridad, libre acceso y voto bajo techo, de tal manera que los actos administrativos que establezcan el sitio sean expedidos por parte de los registradores a más tardar el 10 de enero de 2014. Igualmente, se ha dispuesto realizar el seguimiento para que se cumpla por parte de la organización electoral con la programación de las capacitaciones dirigidas a los jurados de votación, testigos electorales y comisiones escrutadoras. Sobre el tema de la jornada electoral, es conveniente referirnos a los testigos electorales, por cuanto esta figura, que sobre el papel resulta de suma importancia, en la medida en que el artículo 122 del Código Electoral le ha confiado la supervigilancia de las votaciones, y la cual fue fortalecida por el artículo 45 de la Ley 1475, al permitir a las organizaciones de observación electoral acreditar testigos a partir del actual proceso electoral. En la realidad, tal como lo señala la circular conjunta 015 del 2013, expedido por la Procuraduría y la Registraduría, se recomienda acatar las reglamentaciones del Consejo Nacional Electoral, así como preparar e instruir a los ciudadanos designados para cumplir dicha labor, pues de no hacerlo, la figura del testigo no tendrá eficacia alguna, justamente por la falta de idoneidad. Por tanto, se ha recomendado a las agrupaciones políticas que únicamente se les acredite a quienes reciban la capacitación respectiva. De ninguna manera se debe permitir la expedición de credenciales en blanco. En cuanto a la inscripción de candidatos, debemos hacer énfasis en la colaboración que se prestará a los partidos y movimientos políticos, como a la ciudadanía en general. Al haberse proferido la Directiva 07 de 2013, mediante la cual se adopta el protocolo que permite consultar en la etapa preelectoral los antecedentes de los ciudadanos que soliciten la concesión de avales como requisito para ser inscritos. De la misma forma, estaremos prestos a cumplir con el deber legal impuesto por el artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, en el sentido de certificar, una vez concluidas las inscripciones de candidatos, las posibles inhabilidades en que puedan resultar incursos. Recordemos que el artículo 107 de la Constitución impone a los partidos políticos el deber de responder
por avalar candidatos elegidos a cargos o corporaciones de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades de narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Esta es, a propósito, una de las inconvenientes que tiene objetiva y constitucionalmente la participación de los integrantes de la FARC en la actividad política. Jurídicamente, tendrían que modificar la Constitución, porque hay varias normas constitucionales que son absolutamente claras. Dicen que no podrá ni ser funcionario público, ni hacer parte de los órganos de elección popular quienes sufran condenas a penas privativas de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos. Si bien es cierto que el marco jurídico para la paz señala o le da a la ley estatutaria la posibilidad de decir cuáles son los delitos conexos a los delitos políticos, es claro que hay unos límites de proporcionalidad y razonabilidad. Ni el secuestro, ni el tráfico de drogas, ni los delitos de lesa humanidad, que son más de 12 modalidades de los delitos de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra, son más de 16 modalidades de los crímenes de guerra, ni los genocidios, son más de 5 modalidades de genocidio, ni el reclutamiento de niños, ni los homicidios en persona protegida podrán ser considerados como delitos conexos a los delitos políticos. Y eso no es capricho del señor procurador. Son claras disposiciones no solamente del derecho interno, sino del derecho internacional, los cuales, si bien es cierto que hay unos escenarios de carácter político, los escenarios de carácter político no pueden olvidar los compromisos que el Estado colombiano tiene en el concierto internacional. Desde luego, que no se entendería un proceso de paz sin que quienes se reinserten no puedan hacer política. No es normal, es lógico que una de las condiciones es que puedan hacer política, pero no aquellos responsables de los delitos de lesa humanidad, los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Ese aspecto debe tenerse totalmente claro. Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades de narcotráfico cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente. Igualmente, se requiere a los agentes del Ministerio Público para impugnar la inscripción de candidatos sobre los que exista plena prueba de hallarse incursos en alguna de las causales de inhabilidad, si ésta se llegare a conocer durante la diligencia de escrutinio, se solicitará
a la comisión escrutadora abstenerse de declarar la elección y, en caso de haberse declarado, proceder a informar a la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, para que instaure la acción contenciosa electoral respectiva, sin perjuicio de iniciar las acciones disciplinarias correspondientes. Basta citar el artículo 179 de la Constitución Política, donde, entre otras causales de inhabilidad, se contempla que no puede ser congresista quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Y los conexos deben tener la connotación de proporcionalidad y razonabilidad. No cualquier delito puede ser un delito conexo. Eso lo dice claros precedentes constitucionales. Y por último, hay otro tema que me parece también pertinente tratar. Lo hizo hace algunos instantes la doctora Nora Tapia, pero lo voy a tratar desde otra perspectiva, el de la financiación de las campañas. Uno de los mayores riesgos que atenta contra el principio de transparencia electoral lo constituye la indebida financiación de las campañas electorales. Por tanto, creemos que la actividad de verificación de las fuentes de financiación de manera presta y oportuna, propia de las autoridades electorales, así como el control ciudadano que se puede ejercer, necesita especial atención. El control financiero de las campañas electorales ha tenido la tendencia de realizarse con posterioridad a la jornada electoral, actividad que resulta inocua. Sería un instrumento, si se me permite la calificación, eunuco, sin ningún efecto. En cuanto se efectúa sobre documentos relacionados con hechos cumplidos o sobre informes levantados de manera artificiosa, que se construye como construye un vestido un sastre, o sobre informes levantados de manera artificiosa. Por tanto, creemos que debe implementarse la vigilancia a la financiación de campañas de manera previa y coetánea con el mismo proceso electoral, por cuanto esto nos permite el conocimiento inmediato de las circunstancias en que se viene desarrollando esta empresa de tipo temporal. La Procuraduría ha venido recomendando al Consejo Nacional Electoral para que se realice, así sea de manera focalizada, el control previo, de conformidad con el inciso tercero del literal A del artículo 39 de la Ley 130, a través del instrumento denominado monitoreo a las campañas electorales, el cual creemos que debe ser implementado para el proceso electoral en curso. Sin embargo, en las últimas campañas se le confió esta tarea a los denominados tribunales de garantías, de los cuales, hasta donde se conoce, estas organizaciones de apoyo no poseen la infraestructura técnica de tipo contable necesaria que las permita realizar el control previo. En consecuencia, no existe claridad sobre la eficacia de tal figura. Es palabras más, palabras menos, un rey de burlas, de apoyo en cuanto al control financiero electoral. No obstante, cabe hacer alusión a las campañas presidenciales, sobre las cuales se permite la auditoría simultánea. Entonces, ¿por qué no pensar en idéntica medida para las campañas al Congreso de la República? Lo cual permitiría la verificación documental de cada hecho económico en la medida en que vaya ocurriendo. Dejo la inquietud a las autoridades electorales sobre este aspecto.
Para enfatizar en el control previo se ha señalado como tarea a los agentes del Ministerio Público realizar visita especial por parte de la Procuraduría Regional a la Delegación Departamental y Distrital y a la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales. Visita especial al Fondo Nacional de Financiación Política para verificar el registro de los libros y el control del mismo, tendiente a que tales despachos cumplan con el deber de realizar dicha diligencia y levantar el registro respectivo. En el mismo sentido, se recomienda visitar periódicamente a los tribunales de garantías con el fin de verificar cómo va el desarrollo de sus actividades de apoyo a la financiación a las campañas. Igualmente, se ha requerido a la Superintendencia Financiera para que facilite y realice las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la Ley 1475 de 2011, artículo 25, en el sentido de permitir hacer efectivo la apertura de cuenta única para el manejo de las campañas. Esto, por cuanto hasta la fecha las entidades bancarias no han permitido prestar tal servicio ante la excesiva tramitología y requisitos que le imponen a los candidatos. Situación evidenciada en las diferentes actividades que viene cumpliendo la Procuraduría General de la Nación en todo el territorio nacional. Ante tal situación, se realizó un acercamiento con la banca oficial para efecto de garantizar el derecho que tienen las campañas de bancarizar los recursos que se utilicen en la financiación de las campañas. En cuanto al tema del Estatuto Anticorrupción, establece la prohibición a contratar por parte de quienes hubiesen financiado campañas electorales en los porcentajes allí establecidos. Es oportuno recordar que la Ley 1475 de 2011 amplía las prohibiciones del artículo 107 de la Constitución, de tal manera que restringe los aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras o de aquellas donaciones que persigan fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. Yo recordaba, ahora le comentaba a la doctora Carreño, que a raíz del escándalo de Interbolsa aparecieron algunas informaciones y en los documentos precisamente de control electoral, los funcionarios de la Procuraduría que se dedican a esos temas me lo refirieron, que aparece un ciudadano italiano financiando campañas de varios concejales de capitales de departamento. Ahí ya estamos actuando, o debemos actuar, doctora María Eugenia. Se hizo extensiva la restricción a las donaciones de personas titulares de derechos reales respecto de bienes sobre los cuales se hayan iniciado procesos de extinción de dominio, así como de las contribuciones anónimos y de las personas naturales contra las cuales se hubiere formulado imputación o acusación formal en proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, administración pública, mecanismos de participación democrático y de lesa humanidad. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuando más del 50% de sus ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior provengan de contratos o subsidios estatales o cuando estas personas administren recursos públicos o para fiscales o que sean beneficiarias de licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. Igualmente, la prohibición se hace extensiva a quienes ejercen funciones públicas, salvo los miembros de las corporaciones públicas. Aquí es importante, y en esta época sí que va a ser más importante, porque si siempre ha habido amenazas de interferencia de los grupos armados en estos procesos electorales, en la hora de ahora ese riesgo se incrementa, porque eventualmente pudieran tener interés
en interferir los alzados en armas, no solo en las campañas para el Congreso, sino en las campañas presidenciales, porque eventualmente podrían tener el deseo de que alguno de los contendientes pudiera acceder al solio de los presidentes por los eventuales escenarios políticos del inmediato futuro. Y allí los organismos de control, en el cumplimiento de sus roles constitucionales, deberá estar muy presente y muy activo, porque si hay algo que deslegitima los procesos electorales, no solamente es la financiación de las campañas, sino igualmente la interferencia de los grupos armados, en cualquier sentido y apoyando a cualquier candidato. Por su parte, el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474, en su artículo 2, introdujo como novedad la inhabilidad para contratar a quienes financien campañas políticas a la presidencia, gobernaciones y alcaldías con aportes superiores al 2.5% de las sumas máximas a invertir. Por tanto, no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para lo cual fue elegido el candidato. Sin embargo, no se entiende por qué solo la prohibición se dirige a campañas a cargos uninominales, alcaldías, gobernaciones y presidencia, cuando hechos ocurridos recientemente indican que todo tipo de financiación por parte de quienes hoy son contratistas atentan contra el principio de transparencia electoral e independencia en el ejercicio de las funciones. Recordemos que los miembros de corporaciones públicas también toman decisiones que influyen sobre la comunidad y que en cualquier momento puedan llegar a favorecer a los financiadores de las campañas. Si hay algo que es un lugar común, es hablar de las debilidades institucionales en las zonas territoriales. Esas debilidades institucionales, los costos de las campañas, la presencia de grupos al margen de la ley, la presencia de bandas criminales y de organizaciones criminales de todo tipo, de toda laya, de toda naturaleza, han señalado que precisamente les interesa cooptar las autoridades territoriales y cualquier autoridad, ya sea en la función legislativa, ya sea en la función administrativa, ya sea en los organismos de control, pero les interesa cooptarlas. ¿Para qué? Para diseñar desde allí las políticas públicas, diseñando las políticas públicas, beneficiarse en sus intereses de cualquier orden. Y por eso el interés que tienen de estar detrás de la salud, de la educación y de las obras de infraestructura. La cooptación de las autoridades territoriales es uno de los grandes dramas que pone en tela de juicio nuestra legitimidad institucional. Por tal razón, entonces, todos los esfuerzos que hagamos para lograr que haya transparencia acá, para blindar estos procesos de interferencias indebidas, será poca, pero los retos que nosotros tenemos son muchos. Lo que la sociedad espera de nosotros es que actuemos con la suficiente independencia, que actuemos con la suficiente objetividad y, como les dije inicialmente, sin dejarnos instrumentalizar, para lograr de esa manera conferirle confianza a nuestra institucionalidad en el próximo debate electoral. Muchas gracias.